Alumnos, buenas noches. Esta es la primera clase que vamos a desarrollar por este medio. Como les comenté en el video pasado, es posible que adelantemos unas clases en vivo a medida que vayamos perfeccionando las herramientas junto con la universidad. No obstante, por ahora, pues este es el primer video, el introductorio al módulo 2 de la materia de Derecho Internacional Privado. Y vamos a ver básicamente el contrato internacional y posteriormente veremos inversión extranjera, de manera entonces que este módulo se dividirá en dos partes: contratos internacionales por un lado e inversión extranjera. Ya hemos desarrollado todo nuestro primer módulo, celebramos y realizamos ya los exámenes del primer corte, también de manera virtual, como se pudieron dar cuenta, y pues hoy por hoy entonces iniciamos con la segunda parte de la clase. Ya tienen la bibliografía, la pueden consultar, las herramientas, los PDF y las lecturas pues se les seguirán dejando bajo la misma modalidad, y es posible también que se empiece a usar el sistema virtual que está poniendo a nuestra disposición la universidad para llevar a cabo estas clases de manera virtual y que podamos seguir con nuestra materia sin ningún inconveniente. Preguntas de esta clase, ya sabes mi correo electrónico ja.pulido@urepublicana.edu.co. Cuando las hagamos en vivo pues tendrán la oportunidad de preguntar en vivo y en directo. La idea es que todos preguntemos, que todos entendamos y lógicamente pues que disfrutemos así como yo disfruto la materia. Como les acabé de comentar, pues en el siguiente módulo veremos el contrato internacional. Veremos entonces cuáles son los objetivos al respecto. Tendremos la posibilidad de definir qué son los contratos internacionales, sus características, los elementos de los contratos internacionales, importancia y ley aplicable. En el primer módulo de la materia nos dimos cuenta pues que en relaciones con características de internacionalidad pues teníamos la dificultad de definir cuál era la ley aplicable, en el entendido que las partes que entraban en negociaciones pues no habían decidido cuál sería la ley del fondo del asunto, es decir, la ley que nos resolvería eventuales conflictos que se presentaran en nuestra relación internacional. Ya aprendimos cuáles son los criterios de conexión, la teoría de los estatutos, y verificamos cómo podríamos hallar entonces cuál sería el juez competente y cuál sería la ley aplicable al fondo del asunto, y también cómo llevar a cabo o cómo darle eficacia a nuestra sentencia. Ahora entonces nos encontraremos en un panorama un poco distinto, toda vez que en esta primera parte del segundo módulo, pues en el contrato internacional tendremos que en efecto las partes habrán pactado de antemano cuál sería la ley aplicable al fondo del asunto. En ese sentido llegaremos a estudiar varios instrumentos, unos de soft law, es decir, que no son derecho legislado, sino que se trata de normatividad que ha sido emitida por organismos internacionales expertos en la materia y que le permitirán entonces a las partes definir cuál será la ley aplicable. Y posteriormente también veremos unas convenciones como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, y verificaremos que en efecto sí se trata de derecho escrito y cómo será aplicable a nuestros contratos internacionales. En el contrato internacional entonces tenemos dos fuentes. Por un lado será el reglamento contractual, entendido este como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las partes, es decir, que regulan el contrato en general. Y por otro lado tenemos el contrato internacional, que está inserto en un esquema legal, en parte rígido por normas imperativas, porque nos daremos cuenta que si bien las partes podrán escoger la ley aplicable a su contrato, pues habrán unas normas de derecho imperativo que las partes no podrán derogar y que tendrán que cumplir so pena de una declaratoria de ineficacia de ese contrato, ya sea por falta de validez
o porque se tenga que tener esas cláusulas como no escritas, o porque eventualmente haya algún vicio en la formación del contrato que haga entonces que éste no sea ejecutable y que eventualmente entonces no pueda ser reconocido sus efectos a nivel internacional. ¿Qué podemos entonces decir para definir un contrato internacional? Pues lo primero que tenemos que decir es que en efecto no hay una norma de derecho escrito ni al interior del país, ni a nivel internacional que a la fecha nos defina qué debemos entender por un contrato internacional. Habrá entonces elementos de acuerdo a la ley que escojamos para aplicar, en la cual tendremos algunas aproximaciones para entender cuándo estamos en un escenario de contratación internacional. En efecto, pues Colombia no lo tiene definido, no obstante, como vimos, pues existe la posibilidad de definir o de tener unas reglas de conflicto que nos permitirán a nosotros determinar cuáles son los efectos del contrato. En efecto, pues el contrato internacional no tiene un régimen común reflejado en un tratado internacional, sino que dependiendo de las reglas y de las normativas que vayamos a percibir y que vayan a regir nuestro contrato, definiremos entonces cuáles serán esos criterios de internacionalidad que hagan que sean entonces estas normas aplicables a nuestro contrato, y veremos entonces elementos como la forma, la validez, el consentimiento, el pago, la ejecución, el cumplimiento de oficio o la interpretación de los mismos que se darán, elementos pues que se llevarán a cabo a la luz de la normatividad aplicable en cada caso. ¿Qué es entonces un contrato internacional? Pues para definir el mismo tenemos los siguientes elementos. Tendrá que ser un contrato, obviamente, como un acuerdo. No se trata de una definición completamente ajena a lo que entenderíamos hoy por hoy por un contrato internacional, sino que será entonces un contrato que presenta puntos de conexión con dos o más países. Es decir, que entrarán a regir eventualmente dos o más ordenamientos jurídicos, ¿no? Lógicamente, como les digo, es un contrato, es un acuerdo de voluntades pactado entre dos o más partes, pero lo importante aquí es que si bien no hay una definición propiamente dicha en un instrumento legal o normativo, pues sí tendremos entonces algunos elementos que nos permitirán evidenciar ese carácter de internacionalidad. En este caso tenemos que un contrato será internacional cuando el acuerdo de voluntades pactado entre dos o más partes, estas partes pues están localizadas o ubicadas en domicilios o residencias que a su vez están ubicadas en estados distintos. Fíjense ustedes entonces en la posibilidad de tantos ejemplos que vimos en el módulo pasado, por ejemplo, el caso en que hay un importador colombiano que en efecto está celebrando un contrato de compra-venta internacional de mercaderías con un exportador que a su vez está en otra jurisdicción. Y el ejemplo que estábamos dando era aquel exportador que se encontraba en Corea, por ejemplo, y que estaba exportando maquinaria que iba a ser importada aquí en Colombia, y otra parte de la importación pues sería distribuida posteriormente también en otros países de Sudamérica. Me acuerdo que en ese momento el ejemplo que pusimos era de un contrato cuyo objeto se realizaría parte en Colombia, parte en Ecuador y parte en Perú. Fíjense ustedes entonces que ahí tenemos uno de los elementos de la internacionalidad del contrato, consistente esta en que efectivamente parte contratante vendedora y parte contratante compradora se encuentran en jurisdicciones distintas. Parte vendedora en Corea, parte vendedora en Colombia. Ya tenemos entonces uno de los elementos para determinar la internacionalidad del contrato, y es precisamente el domicilio de las partes. Si las partes están domiciliadas o residenciadas eventualmente en distintas jurisdicciones, podremos hablar entonces de un contrato internacional. Pero hay otros elementos que pasamos a ver. El que ya mencionamos, que es aquel contrato que está ligado con uno o más territorios, a diferencia de los contratos puramente locales, es decir, los que celebramos ustedes y nosotros, ustedes y yo,
aquí en el territorio colombiano, en la jurisdicción colombiana. Dado que, en ese caso, comprador y vendedor estarían localizados en la misma jurisdicción, pues estaríamos tratando evidentemente de un contrato que sería netamente local y que no tendría entonces ese criterio de internacionalidad. También existe la posibilidad entonces que, pese a que no están residenciados en distintos países, el lugar de su establecimiento de negocio sí está en distintos países. ¿Esto qué quiere decir? Puede que celebremos un contrato acá, pero mi sede de negocios está en otra jurisdicción, llámese Ecuador, llámese Perú, cualquiera de estas. Entonces tendremos como otro elemento de internacionalidad el lugar donde se encuentra el establecimiento o la sede de los negocios. Fíjense ustedes también que es posible que representantes de una compañía extranjera se encuentren ubicados o vengan al territorio colombiano no únicamente de visita, sino también a celebrar negocios. Pero ¿cuál será entonces el criterio de internacionalidad ahí? Pues precisamente que aunque el negocio se celebrara aquí en Colombia, pues la sede de ese establecimiento o de esa sociedad pues es extranjera. Llámese por ejemplo una compañía ubicada en los Estados Unidos, en el estado de Delaware, donde usualmente se incorporan las compañías en América. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si bien se celebró acá, pues el criterio de internacionalidad nos dice que el establecimiento de una de las partes está aquí en Colombia, pero el establecimiento de la otra parte está allá también, en otra jurisdicción, y tendríamos entonces definido un segundo criterio de internacionalidad. Este es el lugar de establecimiento o la sede de negocios de las partes contratantes. ¿Qué pasaría entonces si también tuviéramos otro criterio de internacionalidad denominado lugar de ejecución? Pues, en efecto, es posible que haya traslado de bienes o de servicios que son el objeto del contrato que se ha celebrado de un país a otro. Se habrá celebrado acá eventualmente, pero la prestación, como eje central del contrato, se llevará a cabo en otra jurisdicción. De esta manera entonces tendremos que, si yo estoy prestando un bien o servicio en otra jurisdicción, o si por el contrario estoy llevando mercancía, vendiendo mercancía que tengo aquí en mi poder, pero la estoy pasando a otra jurisdicción, pues entonces tendremos otro criterio de internacionalidad del contrato. Tenemos entonces tres. Un contrato ligado a uno o más territorios, el domicilio de las partes, ya vimos que no necesariamente o no únicamente se tiene que entender como la ubicación física de las partes, sino que es posible que se celebre personalmente, pero el establecimiento de esa persona jurídica o esa persona natural esté en otro territorio, de manera que entonces será internacional ese contrato, y por su parte, el lugar de ejecución de ese contrato internacional es el entendido en que el bien o el servicio sobre el cual recae el contrato se va a prestar en otro país. Resumiendo entonces, el criterio mayormente adoptado para establecer la internacionalidad de un contrato es el domicilio de las partes, cuando éstas se encuentran en dos estados diferentes. Si la entrega de la mercancía o la prestación del servicio se realiza en otro estado, pues tendremos otro contrato internacional. Características de un contrato pues no difieren mucho de las características de un contrato local. Lógicamente las partes habrán prestado de manera libre y sin ningún vicio de tipo de error, fuerza o dolo el consentimiento para obligarse válidamente. ¿Cuál será el efecto? Pues la creación, la modificación o la extinción de una relación jurídica o de un negocio jurídico, en el entendido que aquel que contrata de manera internacional pues también se verá obligado a celebrar, a cumplir lo pactado, y a su vez será pues acreedor de la prestación a la cual su contraparte se obliga. Esto quiere decir que entonces serán nuevamente acreedores deudores, como lo explicábamos en una clase anterior, serán acreedores o deudores mutuos, en el entendido que se tratará pues de contratos bilaterales en los cuales las partes contratantes se obligan mutuamente.
Lógicamente es una relación protegida por el derecho, toda vez que, como lo vimos muy al inicio de la clase y lo mencionamos en varias sesiones después, el comercio internacional, gracias a la globalización, ha permitido que cada vez más haya un intercambio superior en materia de bienes, servicios, capitales y telecomunicaciones, de manera entonces que lo que le interesa a los estados es precisamente permitir que sus particulares celebren negocios de carácter internacional, toda vez que el flujo económico así se llevará a cabo y permitirá entonces que la riqueza fluya entre las diversas naciones. Es por eso que precisamente las leyes de todos los países permitirán, en mayor o menor medida, un libre intercambio de bienes y servicios, de capitales también y de las telecomunicaciones de las que estábamos hablando. ¿Esto por qué? Pues básicamente en ejercicio de la autonomía de la voluntad y toda vez que el mismo Estado-nación se ha dado cuenta de la necesidad de permitir a sus súbditos, a sus ciudadanos, que celebren este tipo de transacciones internacionales. Pues, como repito, la economía depende de ello, el comercio internacional depende de ello. En ese sentido, tenemos que la celebración de un contrato internacional es una transacción de tipo económico patrimonial, es decir, con ánimo de lucro y seguramente de carácter habitual. Hoy el tráfico internacional nos indica que cada vez hay más y más información y más cruce de negocios, más traspaso de bienes y más información que se está pasando entre las diferentes jurisdicciones y que hace necesario entonces que de manera habitual se esté negociando con diferentes productos y servicios, lo que ayudará eventualmente a que la balanza comercial de un país sea deficitaria o superavitaria, dependiendo de si sus importaciones superan o no a las exportaciones. En ese sentido, entonces, tenemos que, en efecto, la necesidad de celebrar contratos internacionales pues es cada vez mayor, toda vez que el intercambio de bienes y servicios se hace de manera o a escala global por las necesidades precisamente de el flujo de capitales. Acabamos de ver entonces que las partes que celebran un contrato con carácter internacional tienen que prestar de manera libre y voluntaria su consentimiento. En todo caso, cabe preguntarnos acá, ¿será que a nivel internacional es necesario celebrar un contrato con solemnidades? Pues la respuesta en inicio es no. Lo anterior debido precisamente a que en ejercicio de la autonomía de la voluntad son las partes contratantes quienes definen cuál será el derecho aplicable a su relación obligacional de carácter internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio son las partes las que decidirán si se somete el contrato para su celebración y perfeccionamiento a alguna solemnidad. En el evento en que no lo decidan así, pues veremos básicamente que no se requerirá ninguna solemnidad al respecto. Esto quiere decir que es completamente voluntario de las partes decidir si, por ejemplo, el contrato, además de tener todos los elementos esenciales, será necesario que se celebre por escrito o por alguna otra solemnidad que en efecto haga que el mismo nazca a la vida jurídica y produzca los efectos que estas personas buscan, que los contratantes buscan. Entonces, en primera medida diríamos que a nivel internacional no se requiere ningún tipo de formalidad ad substantiam actus, es decir, para que nazca la vida jurídica, salvo que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, así lo decidan, lo cual será completamente válido. Se darán cuenta ustedes entonces cuál será la importancia de tener un buen contenido en nuestro contrato internacional. Es necesario entonces, en primera medida, describir las obligaciones interpartes.
¿Por qué? Eventualmente nos encontraremos con personas que, lógicamente, estando en otra jurisdicción, tendrán otras costumbres para celebrar contratos, otra forma de cumplimiento, y eventualmente, dado el cambio de idioma, es posible que haya malentendidos y que una parte entienda que la otra se está obligando a X o Y característica o a X o Y prestación, pero no es así. De manera entonces que es muy importante describir las obligaciones interpartes de la mejor manera posible, completamente claro, y dando incluso la posibilidad de ejemplificar la manera en que deberán cumplir con sus obligaciones, de manera que no nos llevemos una sorpresa posterior, toda vez que yo entendí que esa persona iba a hacer o iba a llevar a cabo tal carga contractual, y por el otro lado, esa persona entendió que estaba liberada de las mismas. Será igualmente importante determinar cuáles son las responsabilidades a cargo de cada una, de manera entonces que desde el inicio de la relación contractual entendamos a qué nos estamos obligando nosotros y entendamos nuestra contraparte también a qué se está comprometiendo. Y en efecto, como les digo, pues es muy importante dejar determinado cuál será la correcta manera de cumplir cada parte contractual, con las cargas que le competen o que quedan radicadas en su cabeza precisamente por haberse obligado de manera contractual. Hay otro punto muy importante que son las características del objeto sobre el cual recaen las prestaciones contractuales. Me explico. No es lo mismo vender aguacates aquí en Colombia que vender aguacates en la Unión Europea o vender aguacates en los Estados Unidos. ¿Por qué? Muy seguramente ustedes, e inclusive yo, no habrá molestado por requisitos de salubridad, por ejemplo, cuando se trata de bienes perecederos o de bienes como los que acabamos de describir. Pero ¿qué pasará entonces si hay un exportador colombiano agricultor que desea enviar 10 toneladas de aguacate Hass a los Estados Unidos de América? ¿Será que simplemente con que haya un tratado de libre comercio es suficiente para que la mercancía pueda llegar a buen puerto y ser entregada en el lugar de destino para su posterior redistribución? Pues precisamente por eso es que hablamos de la necesidad de especificar de la mejor manera, es decir, de la manera más detallada posible, cómo es que las partes contratantes van a cumplir con sus cargas. ¿Esto por qué? Porque el objeto aquí no es únicamente un bien fungible o un bien agropecuario, como el aguacate, sino que seguramente habrá otra carga que tiene que cumplir el exportador, en términos de salubridad, en términos de INVIMA, en términos de permisos de exportación. ¿Por qué? Porque sin esos permisos, en el ejemplo que estamos dando, es muy probable que el importador estadounidense no pueda recibir la mercancía toda vez que allá no la dejen ingresar. Y en ese sentido, si dejamos completamente claro en el contrato que tenía que tener ciertas cargas de salubridad esa mercancía que estábamos importando a los Estados Unidos, pues el exportador colombiano tendrá que cumplirlas. De lo contrario, es muy posible que la mercancía no pueda entrar a los Estados Unidos y en ese sentido se entenderá incumplido, toda vez que, pese a que se obligó en el contrato a cumplir con su obligación, para lo cual de manera paralela tenía que llevar a cabo una serie de cargas, pues si así no lo hizo, no podrá entonces decirse que cumplió válidamente con su obligación. Y hay muchos aspectos así que se deberán verificar. Inclusive, muchos aparatos médicos que llegan aquí a Colombia también tienen que tener cierto registro INVIMA, por decirlo de alguna manera, porque pues habrá una institución de medicamentos y alimentos en cada una de las jurisdicciones con las cuales estamos negociando, que a su vez deberán entonces certificarnos desde allá, por ejemplo, que los aparatos médicos que estamos trayendo son aptos para ciertos procedimientos que están avalados por el INVIMA de esa jurisdicción y que entonces cumplirán todas las condiciones para poder ser válidamente importados al interior de Colombia
y posteriormente redistribuidos y obviamente utilizados en procedimientos médicos que requieren, como ustedes se darán cuenta, de la mayor de las mayores exigencias y responsabilidades, toda vez que se está tratando de la salud de los seres humanos. Los elementos, entonces, del contrato internacional pueden ser de tipo personal, pueden ser de tipo formal, pueden ser de tipo real. Los elementos formales serán entonces las partes precisamente del contrato, que serán entonces personas físicas o jurídicas que intervienen en la relación contractual. Ahora bien, ¿se acuerdan que al principio de esta charla virtual dijimos que había normas imperativas que a nivel internacional y que incluso a nivel nacional no pueden ser desconocidas por las partes contratantes? Pues eso es efectivamente lo que sucede aquí en Colombia. Toda vez que la capacidad, la representación legal y todos estos aspectos que tienen que ver o que giran en torno a la validez con la que una persona se obliga, pues no podrán ser derogados. Esto quiere decir que para que una persona se vincule válidamente a un contrato de carácter internacional, tendrá que ser capaz, muy seguramente, esa capacidad se tendrá que ver de acuerdo con las leyes que regulan la capacidad del Estado civil y otros aspectos personales de la persona. En este caso, pues sería el Código Civil y todas aquellas leyes que lo han reformado. Como les comentaba ahorita, no es necesario que se celebre de manera formal o con alguna solemnidad, salvo que así lo soliciten las partes. Y esto se puede deducir perfectamente del Convenio de Viena sobre Venta Internacional de Mercaderías de 1980, en donde se dice que no están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera el requisito de que sea por escrito. Esto quiere decir que perfectamente yo puedo llamar y celebrar un contrato vía telefónica, o inclusive puedo hacerlo vía virtual, como lo estamos haciendo ustedes y yo, en una llamada o en una videoconferencia, a través de la cual se celebre entonces el contrato internacional. ¿Cuál será el elemento real? Pues son aquellos bienes y servicios a intercambiar por las partes, ¿no? Lógicamente, estos bienes y servicios tendrán que ver o tendrán que ser lícitos y determinados. Un ejemplo ahí podría ser, teniendo en cuenta que los chinos tan famosos hoy en día con todo lo que está pasando, pues ellos sí comen carne de perro. ¿Qué pasaría entonces si hubiese un exportador colombiano que decidiera exportar animales de esta especie hacia el país asiático? Pues seguramente incurriría en este nuevo tipo penal, que es el de daño a los animales. Y dado que se trata entonces de un bien protegido por normas del derecho colombiano, pues un contrato de esa naturaleza tendría un objeto ilícito. ¿Ok? Entonces, en ese caso, las normas imperativas pues no podrían ser válidamente derogadas por las partes. Igualmente pasaría si se tratara de un contrato, por ejemplo, en donde lo que se está vendiendo son órganos humanos. Existe, según se sabe, pues alguna mafia al respecto, pero eso pues no sería precisamente un objeto lícito de un contrato. Eso es muy importante precisamente porque entonces tendremos que verificar que en lo que estemos contratando de manera internacional no se estén vulnerando normas de orden público ni normas imperativas que sean de obligatorio cumplimiento, de manera que nuestro contrato internacional sea completamente válido y produzca todos sus efectos. Como ustedes saben, pues también hay bienes que están por fuera del comercio, como son aquellos bienes de dominio público o bienes fiscales, los bienes sustraídos a la libre disponibilidad de los particulares, por ejemplo aquellos bienes que están embargados, y pues aquellos sobre los cuales no se puede comercializar de manera válida. ¿Cuál es entonces el objeto contractual de un contrato internacional? Pues puede recaer sobre varios bienes. Pueden ser bienes para futuro consumo, pueden ser bienes, equipos,
materias primas, manufacturas, o también puede tratarse de un contrato internacional que verse sobre prestación de servicios, servicios de ingeniería, servicios financieros, servicios de transporte, servicios o contratos de seguros de carácter internacional con las limitaciones, en este caso del contrato de seguros, propias del artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De manera entonces que si yo, en este caso, en el contrato de seguro, celebrara un contrato de seguro de carácter internacional de los que no están exceptuados según este artículo 39 del Estatuto Orgánico, pues tendría una prohibición de celebrar este tipo de seguros. ¿Cuáles serán entonces el contenido o cuál será el contenido de las obligaciones en un contrato de carácter internacional? Lógicamente, el más básico es el contrato de compraventa, que es el que veremos después con la Convención de Viena. Y lo más importante pues será el acuerdo entre la cosa y el precio. Precio que tendrá que ser completamente determinado para evitar futuros inconvenientes. También veremos entonces que será muy importante la forma de pago y las garantías de la forma de pago. ¿Por qué? Básicamente porque en contratación internacional hay un riesgo que corren ambas partes. La parte compradora importadora, pues, correrá el riesgo o tendrá de pronto la percepción de que la mercancía no llegue o de que si llega cumpla en efecto todas las características que solicitó para que después pueda ser efectivamente revendida o utilizada según corresponda a la causa del contrato. Y por su parte, el vendedor tendrá entonces la pregunta de si es capaz o se siente en la plena confianza para remitir la mercancía sin haber recibido plenamente el pago. Pues ahí entonces veremos más adelante que intervendrán instituciones de tipo, por ejemplo, financiero, que nos darán crédito documentario o cartas de crédito que nos permitirán a nosotros entonces verificar o tener una garantía adicional para el pago. De manera entonces, el comprador entonces le dirá a la institución financiera que les pidió la carta de crédito pues que pague precisamente el valor del crédito a su comprador, a su vendedor exportador cuando esté seguro de que ha recibido las mercancías y que éstas están de conformidad con lo solicitado. y por su parte el vendedor pues despachará la mercancía una vez esté seguro de que va a recibir el pago con una carta de crédito pues que le da plena certeza de recibir el precio pactado. También será muy importante entonces definir cuáles serán las condiciones de entrega. Condiciones de entrega que verificaremos también que se realizan hoy por hoy a nivel internacional con los International Commercial Terms, que son aquellos términos de comercio internacional que son los más utilizados a nivel internacional y que han sido codificados por la Cámara de Comercio Internacional y cuya última versión es la del año 2020 y que nos indicarán si el vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía en el puerto de destino o en el puerto de embarque, o si tiene que eventualmente correr también con los gastos de envase y embalaje, de flete y eventualmente los seguros, o si simplemente cumple con su obligación dejando la mercancía a disposición del comprador en la misma fábrica donde ésta se produce. Tendremos entonces también que tener en cuenta cuál es el mercado objetivo. Lógicamente no es lo mismo venderle a un importador venezolano que a un importador norteamericano. En todo caso, siempre se corre el riesgo de eventuales impagos o de eventuales incumplimientos. Y ya veremos entonces que es costumbre por prácticas entre las partes pues solucionarlo de manera rápida estos incumplimientos o por el contrario pues eventualmente pactar algún mecanismo de solución de conflictos o de resolución de conflictos que usualmente se llevan vía arbitramiento de carácter internacional, que son aquellos pleitos que conocen jueces expertos en comercio internacional y que le dan pues a las garantías a las partes
garantías de imparcialidad y garantías de efectividad al resolver el conflicto, toda vez que, a diferencia de lo que pasa con los tribunales nacionales, pues el arbitramiento está sometido a tiempos mucho más cortos y estará sometido a jueces que son expertos en la materia. Muy importante también es, pues, que se pacte cuál será la ley aplicable al fondo del asunto. Pues en una primera medida las partes simplemente se encargan de celebrar el contrato, un acuerdo entre cosa y precio, y posteriormente es que se dan cuenta de que les faltó un punto muy importante, como ya lo vimos en el primer módulo de la materia, y era definir cuál es la ley aplicable al contrato internacional. En ese sentido, será muy importante que las partes y que ustedes, cuando estén asesorando, le digan a su cliente que pacte de antemano cuál será la forma de cumplir su obligación, cuál será la forma en que su contraparte cumplirá y cuál será la ley aplicable al contrato en el evento en que se den desavenencias, inconvenientes o posibles incumplimientos al respecto. ¿Cómo perfeccionamos entonces un contrato a nivel internacional? Pues básicamente tiene que haber oferta más aceptación. Esto quiere decir que habrá un oferente, usualmente es el exportador, y habrá una aceptación por parte del importador. En esa medida, cuando tengamos acuerdo o cuando después de una oferta debidamente presentada haya una aceptación por parte de la persona que recibió esa oferta, pues tendremos entonces perfeccionado nuestro contrato de carácter internacional. Y ahí se dan cuenta ustedes, pues, como lo estábamos diciendo ahorita, que no es necesario ninguna formalidad. En principio, si las partes no lo pactan en contrario, pues, simplemente con que haya una oferta y una aceptación, tendremos que se ha perfeccionado nuestro contrato. Esta aceptación tendrá que entonces que versar sobre el contrato definitivo. Tienen que verificarse que lo ofertado sea efectivamente lo que se acepta. Y tiene que haber entonces una declaración de voluntad recepticia, es decir, esa aceptación tiene que ser inequívoca de la parte que acepta la oferta para determinar, sin lugar a dudas, de que se está obligando y de que precisamente tiene ese ánimo obligacional y que él mismo está libre de vicios para que nuestro contrato no tenga algún vicio o algún problema en la validez del mismo. ¿Ok? Tendremos entonces también que el contrato tendrá que ser ejecutado en un término determinado, en un término pues que hayan ya pactado las partes. Hemos ya hablado entonces de todas estas características del contrato internacional y ahora tenemos una pregunta muy importante para ustedes: ¿cuál es la función y la importancia de un contrato internacional hoy en día? Pues precisamente en materia económica, permitir el flujo libre de capitales, de bienes y servicios a nivel internacional, pero es muy importante también tener en cuenta que la celebración de un contrato internacional, con todos los elementos y características que acabamos de ver, pues nos dará certeza sobre los derechos y las obligaciones que nosotros estamos recibiendo o que estamos aceptando como consecuencia de la celebración de este contrato internacional. El contrato además define cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes para que ellos puedan efectivamente cumplir con lo que se comprometieron. Y esto es todavía más importante si tenemos en cuenta que precisamente al ser un contrato de carácter internacional, las partes pues tendrán que verificar cuál es el derecho aplicable a su relación contractual. En este sentido, algunas veces las partes pues verán o propenderán porque la norma aplicable sea la norma contractual de su derecho interno, pero será entonces mucho más inteligente y mucho más válido a nivel internacional que las partes pacten algunos usos, costumbres, tratados internacionales que les permitan a ellos no tener la ventaja uno sobre otro, sino que por el contrario sea una ley de aplicación uniforme.
Y pues esto es bastante importante porque como nos dimos cuenta en el primer módulo, si las partes ex ante no pactan cuál será la norma aplicable a su contrato, pues tendrán un inconveniente. Y para los abogados también se presentará ese inconveniente toda vez que, vía reglas de conflicto, de las cuales ustedes ya son expertos, tendrán que definir cuál será la ley aplicable. En ese sentido, siempre se recomienda que se haga alusión a la ley aplicable tipo lex mercatoria y se defina si se trata, por ejemplo, de los principios UNIDROA o las reglas Incoterms, que ya veremos. Y lo más importante, que las partes tengan claro que no se pueden derogar normas imperativas. El orden público y las normas de obligatorio cumplimiento de un Estado, del cual ellas hacen parte, no pueden ser derogadas de manera válida por los contratantes. Esto es muy importante porque necesitamos que en efecto se le dé validez y posteriormente el contrato internacional pueda surtir todos sus efectos. En este sentido, pues nos adentraremos en lo que conocemos como lex mercatoria, que son aquellos principios comunes y costumbres o reglas generalmente aceptadas por los comerciantes o por las partes que intervienen en el comercio internacional y que usualmente están plasmadas en convenciones, pero que también, como les dije al inicio, pueden estar plasmadas en normas de soft law, es decir, que no han sido adoptadas por ningún Estado o nación ni han sido expedidas por leyes internas, pero que sí han sido proferidas o adaptadas, dictadas por organismos internacionales expertos en la materia y que entonces hacen, precisamente por esa experticia que le imponen a esas reglas dictadas, pues que las partes se vean muy beneficiadas al pactar válidamente que van a regir su relación obligacional de carácter internacional por estas normas. Así las cosas, en una próxima clase veremos los principios de UNIDROA que fueron creados por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones Unidas y veremos entonces qué normas aplican aquí para todos estos elementos del contrato internacional, como son formación, cumplimiento de obligaciones, pago, responsabilidad, terminación de los contratos y posteriormente veremos los Incoterms, que son aquellos términos comerciales internacionales para el cumplimiento de los contratos de compraventa internacional y seguiremos entonces con la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Y ahí les hago una aclaración. Aquí hablo del ex mercatorio, como ustedes lo ven, respecto de Incoterms y principios UNIDROA, pero la Convención de Viena es un tratado que aplica aquí en Colombia toda vez que ya fue ratificado al interior del país. Como lo vimos en el primer módulo, pues para que un tratado, para que un convenio sea aplicable al interior de un país, debe ser debidamente ratificado. Concluimos entonces por hoy. Espero que les haya quedado bastante claro todos estos elementos que a nivel internacional son predicables de los contratos con características de internacionalidad. Cualquier pregunta, pues ya saben, ja.pulido@urepublicana.edu.co y seguimos con la misma metodología. Empiezo a subir el material, estos videos y el material pues en PDF para que complementen con las lecturas. Un gusto saludarlos por acá y hasta la próxima.